Hola, hola. Me presento, mi nombre es Mariana Estefanía Mendoza Castillo, de la clase de Derecho Internacional Privado de octavo semestre de la carrera de Derecho en la Universidad de Guadalajara. Y pues bueno, el día de hoy voy a presentar lo que es el tema de la nacionalidad y las formas de adquirir esta misma. ¿Cómo podemos empezar? Vamos a empezar diciendo que la forma en la que se adquiere la nacionalidad en nuestro país ha sido objeto pues de 4 reformas muy importantes y pues meramente han sido reformas constitucionales. Desde su redacción original de la Constitución, en su artículo 30 estableció la distinción entre los mexicanos por nacimiento y los mexicanos por naturalización. El constituyente de 1916 a 1917 determinó que serían mexicanos por nacimiento los hijos de padres mexicanos nacidos dentro o fuera de la República, siempre que en este último caso los padres fueran mexicanos por nacimiento, o sea, refiriéndose al ius sanguinis. Se reputaban también mexicanos por nacimiento quienes nacieran en la República de padres extranjeros, o sea, lo que hace referencia al ius soli, pero pues siempre y cuando dentro del año siguiente a su mayor edad manifestaran ante la Secretaría de Relaciones Exteriores que optarían por la nacionalidad mexicana y pues comprobaran ante aquella que había residido en el país en los últimos 6 años anteriores a dicha manifestación. O sea, que se refiere al ius domicili y al ius optandi. El sistema adoptado por el constituyente entonces fue objeto de críticas, pues se pensaba que dejaba de lado muchos casos y daba lugar a diversas contradicciones. Por tanto, se pensó en la conveniencia de reconfigurar dicho sistema a fin de superar las ambigüedades a las que daban lugar las reglas establecidas en ese momento. Para conseguir ese fin, en el año de 1934 se publicó la primera reforma a este precepto, a través de la cual se ampliaron los criterios para atribuir a la nacionalidad mexicana por nacimiento a fin de extenderla a un mayor número de personas que tuvieran algún vínculo determinante con el país. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Más que nada es como la historia de las reformas que han surgido a través de los años para la obtención de esta naturalización. Y cómo vamos viendo que poco a poco la naturalización ha sido más y más, no fácil, pero sí de una manera más sencilla el obtener dicha naturalización, porque pues efectivamente pues al Estado mexicano le conviene que personas extranjeras que tengan alguna otra nacionalidad adquieran esta nacionalidad mexicana. Y bueno, con esta primera reforma en el año de 1934, como platicábamos, se determinó que serían mexicanos por nacimiento quienes nacieran en el territorio de la República, pero sin importar cuál fuera la nacionalidad de sus padres, con lo que el ius soli se convierte en un criterio en el que ya no se yuxtapondrían otros criterios como el ius optandi o el ius domicili, como lo vimos anteriormente. Además, se estableció que también serían mexicanos por nacimiento quienes nacieran a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas fuera de guerra o mercantes. Asimismo, se atribuiría la nacionalidad mexicana a aquellos que nacieran en el extranjero de padres mexicanos. Este criterio, a pesar de que ampliaba pues lo que es el ius sanguinis como criterio de atribución de la nacionalidad mexicana por nacimiento, fue muy criticado por solo considerar la línea paterna en todos los casos y relegar la línea materna para considerar a alguien nacido en el extranjero como mexicano por nacimiento, salvo en casos en que el padre fuera desconocido. Dicha situación, sin embargo, cambió algunos años más tarde, cuando se publicó la reforma en diciembre de 1969. Alrededor de 30 años después, o sea, esta reforma fue,
para dejar a un lado esta distinción que vulneraba pues el principio de igualdad. A partir de ese año se atribuyó la nacionalidad mexicana por nacimiento a quienes nacieran en el extranjero de padres mexicanos, ya sea de madre mexicana o de padre mexicano. No importaba en este sentido el sexo de alguno de los padres, ¿no? O sea, no importaba que fuera mujer la mamá. Entonces vemos que poco a poco se incrementan derechos para las personas, como lo es pues la igualdad, ¿no? Igualdad de todas las personas en general, como lo establece nuestra Constitución actualmente. Y bueno, pues una reforma más después de esta última que acabo de mencionar. Esta se incidió en los criterios de atribución de la nacionalidad mexicana por nacimiento y fue en el año de 1997. Con las modificaciones que implicó esta reforma, se cambiaron de nueva cuenta dichos criterios para señalar que serían considerados como mexicanos por nacimiento los hijos de padres mexicanos nacidos en el territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en el territorio nacional. O sea, ya sea los padres juntos o el padre mexicano solamente o la mamá. Y bueno, pues la crítica que se ha hecho a esta reforma es que a partir de ella se agrega un requisito más para atribuir a la nacionalidad a los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero, o sea, el que sus padres hayan nacido en el territorio nacional. Con ello, la nacionalidad mexicana para los nacidos en el extranjero se limita a la primera generación. Esto implica que los mexicanos nacidos en el extranjero cuyos padres sean mexicanos nacidos en territorio nacional no podrían otorgar nuevamente la nacionalidad mexicana a sus descendientes, evitando con ello la posibilidad de asimilar como nacionales mexicanos a personas totalmente desvinculadas con los intereses del país. A través de esta reforma se agregó otra fracción al artículo 30, con la que se dispuso que serían considerados como mexicanos por nacimiento aquellos que nacieran en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. La idea que se encontraba detrás de esta reforma, como se señaló en la Cámara de Diputados, durante el proceso de reforma constitucional era que la nacionalidad no se agotaba en una demarcación geográfica, sino que tenía que ver también con el sentimiento de pertenencia, la lealtad pues a las instituciones, incluso a los símbolos, a las tradiciones y a una cultura, la que pues era lo es la cultura mexicana. En consecuencia de esto, pues se consideró que la nacionalidad no podía ser limitada o constreñida por el espacio en que se desenvolvía la vida, y menos aún en un mundo cada vez más globalizado. La atención al fenómeno migratorio, que tenía consecuencias de grandes alcances en nuestro país, hizo que se considerara necesario proteger a quienes, por los desequilibrios económicos y desarrollos existentes, habían tenido que buscar mejor suerte más allá de sus fronteras, y que sin embargo mantenían la convicción de ser mexicanos. Y pues bueno, al lograr este objetivo se dirigió esta parte de la reforma de 1997. Por lo que hace a la regulación constitucional de la nacionalidad mexicana por naturalización, los cambios tampoco han sido menores. En el texto original del artículo 30 se señalaba que serían mexicanos por naturalización los hijos de padres extranjeros que nacieran en el país si optaban por la nacionalidad mexicana dentro del año siguiente a su mayoría de edad, que era pues el de Dios optandi, sin que fuera necesario que residieran en el país durante los 6 años anteriores a dicha manifestación. Mientras que pues en este caso, con las últimas reformas, como lo hemos mencionado, se han reconocido más los derechos de las personas, incluyendo el derecho a la igualdad, ¿no? Entonces considero que es un gran cambio de reformas
respecto de cómo adquirir la nacionalidad, y como ya lo mencionamos anteriormente, con el cambio de la última reforma podemos tener muy claramente cómo se obtiene la nacionalidad por naturalización, o sea, para los extranjeros que deciden que quieren ser parte del país mexicano y quieren tener una nacionalidad mexicana. Entonces, los requisitos y la forma de su adquisición de la nacionalidad los podemos encontrar con esta última reforma que acabo de comentar. Y pues bueno, por último, quiero agradecer por escuchar este video y espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias por escuchar y nos vemos hasta la próxima.